Hola, ¿qué tal? Pues sí, hemos sobrevivido a enero y parece mentira. Aprovechando que hoy estrenamos mes, que estrenamos este mes de febrero, segundo del 2021, hoy os quiero contar una historieta de la tele, pero no de aquí, del Reino Unido. Situamos a Matías Prats, ¿no? ¿Vale? Situamos. Es una cara mítica de las noticias aquí en España. Pues vamos a imaginarnos a su equivalente británico. Nos esforzamos un poquito y pensamos en Alastair Stewart, que hasta hace ahora justo un año era el presentador de las noticias de la ITV, que es la principal cadena privada del país. Y digo bien, era. Stewart tuvo una prolífica carrera, la comenzó en Southampton en 1976 y ya en 1980 ya era reportero de la ITV para todo el país. Una de sus primeras coberturas fue la del desastre del transbordador Challenger. Luego vendrían muchas más. Caída del muro de Berlín, guerra del Golfo, bodas reales, lo contó todo durante 40 años. Presentó informativos, programas políticos, noches electorales, reportajes. También presentó un programa en el que se denunciaban imprudencias al volante desde el testimonio de los agentes de la policía. Eso que ahora está en común. Lo presentó hasta que Stewart fue la noticia por conducir bajo el efecto del alcohol, triplicaba la tasa permitida y por estrellar su coche por este motivo en Hampshire. Fue la única gran polémica que se recuerda ahora de la cara amable y profesional de la noticia. Como Prats pasó por todos los horarios. Siempre en ETV, donde era una cadena confiable de la noticia. Su despedida, su marcha, fue abrupta. 2 días antes de que el Reino Unido materializara una de las últimas noticias que llegó a contar, el Brexit. Él renunció a su puesto. Había sido puesto en la palestra de los medios por unas polémicas declaraciones en su cuenta de Twitter, que luego eliminó, en las que se le acusó de racismo, llamó mono a una persona negra. En las redes hubo división. En sus compañeros casi unanimidad, todos a su favor. Y esta es una buena reflexión para ver cómo las redes sociales tienen una importancia capital en el debate público y en la importancia del trabajo de los periodistas. Una persona que no había entrado en polémica, una persona que no había destacado por nada que no fuera su labor informativa, acabó su carrera profesional abruptamente, antes de tiempo, porque tuvo un desliz, tuvo un fatal error, un error que casi sería imperdonable en las redes sociales. Porque sí, en las redes sociales todo queda, aunque a veces parezca lo contrario. Esta es la historia del ascenso, de la gloria y de la caída en desgracia de Stewart, el Matías Prats británico. Y pues con esta historieta de la tele empezamos este programa Jaque Mate. Es el 51, ya hemos sobrepasado esa mitad hasta el centenario. Y una semana más, pues, sorpresa, tenemos que hablar del COVID-19 que sigue en acción. Esta semana seguimos hablando de vacunas, pero lo que podría haber sido la gran campaña de la Unión Europea, de la importancia de la Unión Europea, del gran esfuerzo de la Unión Europea, pues se ha transformado en ¿qué? En un error, en un desconcierto, en un caos. Y en ese caos pues se ha transformado esta situación. ¿Con qué? Con la pelea con AstraZeneca. AstraZeneca tenía que suministrar vacunas, van a llegar tarde, van a suministrar solo una parte muy mínima de esas vacunas y pues lo que sabemos hasta ahora es que se ha filtrado un contrato, el contrato de AstraZeneca con la UE, que se ha filtrado de una manera ridícula, porque había partes confidenciales, como en todos los contratos de este tipo. Las partes confidenciales le pasaba un lector al PDF y se podía leer perfectamente, lo cual es ridículo incluso. Y esta es la situación. Ángela y Antonio están dispuestos a comentar este tema. Ángela, Antonio, hola, ¿qué tal? Buenas, Carlos. Hola, muy buenas. Empezamos por Antonio.
Sí, bueno, como decía, pues el contrato obviamente no se podía publicar entero porque de hecho tiene unas cláusulas de confidencialidad que veremos a ver qué ocurre con ese fallo que han tenido de que era posible ver el contrato completo de si pueden tomar alguna actuación legal. El problema aquí realmente es que ha habido varias promesas desde varios puntos que eran aparentemente ahora imposibles de cumplir. Por un lado, la Unión Europea prometió una vacunación masiva basándose en las promesas de entrega de vacunas por parte de AstraZeneca y de otras Ujú. farmacéuticas que está claro que no son capaces, y por otro lado, AstraZeneca tenía como, digamos, dos vías principales de reparto de vacunas. Reino Unido, que al fin y al cabo es el país en el que está esta empresa, y la Unión Europea. Ahora ya ha anunciado que prácticamente va a tener que renegociar ambos contratos porque va a ser imposible cumplir ambos a la vez. Y por desgracia, hasta ahora lo que tiene pinta es que la prioridad es al propio Reino Unido, que es con el que tiene, digamos, más lazo y un acuerdo más importante que con la Unión Europea, que parece que aquí pues va a salir perdiendo. Ya por su parte, pues está claro que está intentando defender su posición, ya incluso ha amenazado con no permitir exportar de las fábricas que están dentro de la Unión Europea y de intentar poner sanciones, etcétera, pero veremos cómo se soluciona este tema. Ángela. Sí, la verdad que ha sido un poco sorprendente esa filtración, ¿no? Pero supongo que será un poco también relacionado con lo que comentabas al principio, Carlos, del poder magnánimo que tienen no solamente las redes sociales, sino los medios de comunicación para hacerse con este contrato, que yo no sé hasta qué punto eso será legal, como ha dicho Antonio. Pero bueno, supongo que esto remite a un contrato privativo que pretendía tener la Unión Europea con las principales farmacéuticas que son capaces a día de hoy, que tienen ya la vacuna lista para comercializarse, para tener ellos cubierto a toda la población europea fundamentalmente. No sé en qué deparará esta situación, pero evidentemente la Unión Europea no creo que se quede indemne. De hecho, ya ha movido hilos para controlar, digamos, esas, esa producción, esa exportación, fundamentalmente desde el Reino Unido o Alemania o Bélgica, que también tienen fábricas de esta vacuna. Claro, y ahora lo que van a hacer en la Unión Europea, en el acuerdo que ha llegado con AstraZeneca, es que si no se puede cubrir la dosis de entrega en la Unión Europea, se bloqueará la exportación fuera de los países miembros. ¿Cómo veis esta opinión? Claro, exactamente. Al final, pues una manera de intentar preservar pues su opción de contrato y poder conseguir, igual que Reino Unido está, digamos, absorbiendo todas las vacunas que se están produciendo en ese país, la Unión Europea, que está muy necesitada de vacunas ahora mismo, está intentando imitar eso e intentar absorber todas las que pueda, ¿no? En el fondo, mira, leía, por ejemplo, un artículo de Carlos Prieto en el Confidencial que hacía una comparación bastante interesante, que esta pelea, para poder entenderlo a un nivel más sencillo, esta pelea entre Reino Unido y Europa se parece mucho a las que vemos en España entre comunidades autónomas, en las que, Mm. y con el gobierno, en estos tirandeces de intentar conseguir la vacuna, intentar llevarlo todo al terreno de la política y de la propaganda, y al final ese es el problema, ¿no? Que parece que al final el tema de la producción de la vacuna y el reparto era más un eslogan político, una promesa electoral que una realidad, por lo que estamos viendo. Sí, pero Pues la cuestión es que se habla de justicia, no de ser el primero, porque, por ejemplo, el ministro de Sanidad de Alemania, Jens Spahn, ha afirmado que no se trata de ser el primero, sino se trata de ser justo, remitiendo un poco al acuerdo este que estaba cerrado ya con AstraZeneca. Así que veremos qué es lo que ocurre, porque yo creo que es un problema político más que de otra índole. ujú. Y bueno, aquí en España esto dice, esto va a retrasar la vacunación que es aún más lenta. Pues parece que no, porque el gobierno dice, lo ha dicho esta semana la nueva ministra de Sanidad, Carolina Darias, y esa es la noticia, hay nueva ministra de Sanidad. Luego lo comentaremos. La nueva ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha dicho que no, que ellos siguen con el planteamiento de vacunar hasta el 70% de la población antes del verano, lo cual permitiría la inmunidad de rebaño, la tan ansiada inmunidad de rebaño, porque ellos ya contaban en su plan de vacunación con problemas como este. ¿Creéis que de verdad contaban con problemas como este o la vacunación que ya está siendo en muchos casos un desastre lo va a seguir siendo? Hombre, está claro que no se contaba con este tipo de cosas y de hecho solo hace falta ver cómo ha ido avanzando tanto en España como en el resto de Europa la vacunación
para ver que esos planes de intentar llegar al verano vacunados son prácticamente imposibles a día de hoy. Sobre todo porque ya varias comunidades han denunciado que están prácticamente a cero con las vacunas y que ahora mismo el problema que tenemos, más allá del eslogan del verano, es a ver qué pasa ahora mismo en este próximo mes con las vacunas, porque estamos en peligro de que esa primera ronda de vacunación de primera dosis haya muchas personas que no puedan ponerse la segunda dosis y esté en peligro conseguir esa inmunidad. Entonces yo creo que ahora mismo situación, posiblemente estemos ante uno de los momentos más complicados de esta campaña, porque en este quizá primer momento en el que todavía no hay una producción tan masiva como para cubrir toda la necesidad, que digamos en ese momento de segunda dosis que es tan importante. Entonces quizá era un momento muy duro también con la tercera ola, pero yo creo que ahora mismo la prioridad tendría que ser esa, ¿no? Intentar que no dejar a ninguna persona sin su segunda dosis, más allá de pensar de que si vamos a estar vacunados en verano, en septiembre o el año que viene. Yo creo que en definitiva, con este tipo de declaraciones por parte de los ministerios, yo creo que lo que transforman el problema es una carrera de números más que en una carrera por solucionar un problema de esta magnitud. No se trata efectivamente de conseguir de ser el primer país que da la bienvenida al verano, un verano pseudo normal, como ya están empezando a, a vender, por así decirlo, a hacer público, cosa que me parece un error, porque por ejemplo la ministra de Industria ya ha afirmado que para Semana Santa, bueno, a lo mejor los vuelos nacionales ya están activos. Ya estamos vendiendo el oso antes de cazarlo. Salvar la Semana Santa. Por lo tanto, no sé yo hasta qué punto estemos mirando por una cuestión sanitaria o por una cuestión otra vez económica, porque no se puede, ya digo, vender oso antes de cazarlo y hablar de plazos cuando realmente no hay material para, como dice Antonio, para enfrentar esa segunda etapa, bueno, terminar con esta primera fase de vacunación y emprender una segunda teniendo en cuenta las dificultades que se está viendo con la producción, con las vacunas que tienen un proceso a la hora de aprobarse, de comercializarse y demás. Yo creo que es un error por parte de toda institución o autoridad que hable ya de plazos cuando realmente no tienen infraestructuras para cubrir el problema todavía. Y fíjate, yo el otro día escuchaba una conclusión muy interesante, una reflexión muy interesante en el programa de la Casa Hermandad de Blogosur. Lo veía por Twitter el tweet de un experto, llevan un experto preguntándole por cuándo volvería a haber eventos masivos, quizás con todavía cierto resguardo, pero eventos masivos más parecidos a los que conocíamos antes. Y situaba un experto que fue el que adivinó el año pasado, adivinó entre comillas, que este año no habría Semana Santa, lo adivinó durante el confinamiento del año pasado. Y dijo que se volvería a los eventos masivos previsiblemente el 5 de enero de 2022, es decir, el día en el que en toda España hay cabalgatas de Reyes Magos del año que viene. Ya nos queda un añito para esto, o sea que todavía al virus le queda mucho tiempo. Yo el verano lo veo una cifra quizás demasiado optimista. Sí, además en comparación, bueno, yo creo que el referente en ese sentido es Australia, ¿no? Que está, por ejemplo, ahora mismo con la competición de tenis del Open, con público imponiéndolo poco a poco. España tiene una problemática geográfica, ¿no? Está en mitad entre Europa y África, con mucha conexión también con el océano, con América, mucho flujo de personas de un lado hacia otro, con turismo, etcétera. Entonces yo creo que es un país que es muy complicado de quedarse aislado de manera normal para tener una vida pues como la que están viviendo en países como China o en Australia. Entonces yo creo que efectivamente pensar en España en conseguir cierta normalidad a corto plazo creo que es muy complicado. Creo que ya simplemente por situación geográfica es bastante complicado. Efectivamente. Os voy a hacer una pregunta. ¿Alguna vez he hecho una PCR o un test de antígeno? Sí. No, ¿No has pasado por ahí, Antonio? De verdad, yo sí, yo también. no. Hasta ahora no he estado en contacto con nadie. Pues que Dios te Enhorabuena. libre. Enhorabuena a ti, porque Ángela por contacto y yo por sospecha, los dos hemos tenido que pasar por allí. Bueno, pues tú, Antonio, igual te estrenas, en las pruebas del COVID te estrenas con una novedad, que son las pruebas anales de COVID-19, que han saltado esta semana y que hay ciudades en China que ya se la están planteando. Los test anales, ¿cómo se hacen? Se inserta el hisopo, que es el palillo este que nos encanta tanto, recubierto de algodón en su punta, en el ano, a unos 3 o 5 centímetros de profundidad, y se rota suavemente. Después se extrae y allí se mete en el tubo de muestreo
con una solución de conservación del virus donde se va a analizar. Este va a ser el nuevo PCR. En China, ya te digo, se lo están planteando. Yo lo he escuchado, el test de antígeno. Me hizo mucha gracia el nombre. Porque dicen que, bueno, puede haber rastros de virus en muestras fecales durante bastante más tiempo que en la nariz. Así que les interesa poder realizarlo. Claro, conforme se va investigando, se van descubriendo nuevas cosas en la lucha contra el COVID. Así que tenéis miedo con este nuevo test. Si ya la nariz dolía, ya imagínate ahí. Bueno, no sé yo qué podría ser casi que más intrusivo, pero sí, lo que entiendo que estas pruebas que están haciendo son para momentos determinados, ¿no? Porque, por ejemplo, como ya han dicho algunos expertos, bueno, en un primer momento, para un primer test, obviamente hay más cantidad de virus en las fosas nasales que en el resto anal, ¿no? Yo entiendo que esto sería mejor para, digamos, personas que están ingresadas y que ya se tiene constancia de que tienen el virus para digamos, decir con toda seguridad que no tiene ningún tipo de rastro en el cuerpo del virus, que ya la pasa completamente. Entonces entiendo que estaría en todo caso centrada en ese contexto. Mira, estoy leyendo ahora mismo maldita.es y hacen un artículo muy interesante sobre este tema y dice, entrevistan a una científica y dice, podría ser recomendable en situaciones específicas como con personas que son negativas por PCR nasofaringea, es decir, por la nariz, y a pesar de tener síntomas o a pesar de haber estado en contacto con personas infectadas. Es decir, evitar los falsos negativos o también los falsos positivos. Sí, es que yo creo que esta es una prueba que efectivamente, como dice Antonio, se añade a un gran catálogo, pero que cada prueba tiene que tener su momento puntual de ser empleada con un individuo. Evidentemente, no creo que antes de la PCR te hagan esta prueba por el tracto anal, pero creo que ese es uno de los principales problemas, que no ha quedado claro en qué momento se usa un test de antígeno, una PCR, esta prueba ahora. No sé yo si creo que estamos un poco perdidos con respecto a eso y eso es lo que genera una mayor confusión como pueden ser los falsos negativos que generan el mismo pánico que un positivo. Uh-huh. Pues veremos cómo evoluciona, ya te digo. En China se lo están planteando ya en 2 ciudades, he leído yo, para personas extranjeras que lleguen al país, se lo están planteando realizarlo. Va a ser interesante ver cómo evoluciona esto porque China siempre es la que más se adelanta a lo que luego pasará. Sí. Bueno, hablamos también de cambios en el Ministerio de Sanidad y no solo cambios en el Ministerio de Sanidad. La noticia ya la sabes, Carolina Darias es la nueva ministra de Sanidad. ¿Por qué? Porque Salvador ya se va a ser candidato del PSC en las elecciones que van a tener lugar en 14 días, San Valentín. Allí estará Jaque Mate, por cierto. ¿Y quién entra en lugar de Darias, que hacía política territorial, que tenía la cartera de política territorial? Entra Miquel Iceta, el líder del PSC, es decir, una rotación en 3 para cubrirse los puestos de esta nueva etapa electoral del PSC con Illa como candidato estrella. Así que Darias, ministra de Sanidad, y Iceta, ministro de Política Territorial, cambios que han sido muy criticados por todos los partidos, hasta Podemos. ¿Creéis que no era el momento justo para que esto ocurriera, para que Darias llegara al ministerio y se fuera Illa? Sí, la verdad es que creo que es una crítica razonable por parte de todos los partidos, que quizás pues es una jugada demasiado electoralista en un momento como el que estamos, que quizás si hubiera ocurrido pues, no sé, en verano, por ejemplo, en julio, agosto, cuando la situación estaba muy controlada y cuando parecía que ya estaba prácticamente solucionado la crisis, podría haber tenido cierto sentido. Hacerlo ahora claramente se nota que está hecho en clave de las elecciones de Cataluña, en las que Salvador Illa pues está utilizando digamos, esa herencia de su ministerio para intentar ganar las elecciones y que probablemente tiene mucho que ver con que se hayan mantenido esa fecha y quizá ahora mismo con la situación en la que estamos es bastante complicado. También es cierto, por otro lado, que ahora mismo el marco de acción está todo en las comunidades autónomas, que son quienes tienen las competencias actualmente, e incluso quién sabe si el cambio de ministerio puede también hacer un cambio de táctica y quizá la nueva ministra tenga la mente más abierta a aumentar las restricciones, que parecía que el ya ex ministro ella estaba centrado en intentar mantener las medidas actuales sin ampliar más a un posible confinamiento. Pues sí. Ángela. Yo creo que el cambio puede coincidir con un momento bastante complicado, pero también
hay que mirar con expectativas a esta nueva ministra de Sanidad, Carolina Darias, porque creo que puede darle ese toque, ese cambio que necesitaba el ministerio, por lo menos de tener un poco más de, ¿cómo decirlo?, de autoridad a la hora de dirigirse a los medios de comunicación y indirectamente también a los ciudadanos. Creo que nos puede dar un relevo también lógico y natural, porque ella ha acompañado al exministro Illa a los consejos de interterritorial, Tú puedes, vamos. coño, pero me sale. Y por lo tanto, eso puede ser que sirva para que haya cogido ese pequeño manual de cómo manejarse en ese terreno, pero yo creo que le dará un toque diferente y como ya digo, el momento no es el mejor, pero eso ya hay que dejarlo de pensar y hay que avanzar hacia adelante y ver cómo esta nueva ministra pues encara una situación que, bueno, una tercera ola que es como un tsunami. Hombre, el problema es que ya no tiene solución. Es que ya, aunque podamos seguir debatiendo, es que ya no tiene solución. Es decir, Daría ya es ministra. Sí, pero ya digo que es una buena noticia, que no creo que ha sido, creo que lo mejor que ha podido pasar en el sentido de que no sirve tener un ministro que está pensando en que va a ser candidato en las próximas elecciones catalanas, que va a suponer el efecto Illa, que no sé qué, que no sé cuánto, que va a dar el salto, por así decirlo, y no es capaz de encargarse de una manera más activa en un problema tan grande como este, que no es capaz de buscar otras soluciones o otras alternativas, sino que es un mensaje que efectivamente es conciliador, es como muy el término medio, tal y cual, pero el país necesita soluciones y efectivamente esos discursos ya creo que estaban cansando también un poquito, por lo tanto, creo que el relevo era necesario aunque el momento no sea el oportuno. Antonio, ¿algo más? Bueno, sí, realmente pienso igual, ¿no? Que vuelvo a repetir que el momento, pues a todas pintas no es el momento adecuado. De nuevo, creo que en estos momentos hay que priorizar la situación de pandemia que estamos viendo antes que los cálculos electoralistas, de intentar rascar votos donde sea, y pienso que puede ser el tiro por la culata, aunque sinceramente viendo las encuestas parece que le está saliendo bastante bien la Sí, jugada al PSC. sí, la verdad es que el efecto Illa, que en el fondo ahí el gobierno se la jugaba, porque era un poco también un análisis a la gestión del gobierno, análisis de la gestión del gobierno en esta pandemia. Y de momento le está saliendo bien. Hay que aclarar que yo creo que salimos ganando. Es decir, salimos ganando porque ella no era una persona que tuviera conocimientos de sanidad, eso es público, eso es evidente, pero es que Daria sí, por ejemplo, Daria fue diputada del Parlamento de Canarias, donde ocupó la portavocía de la Comisión de Sanidad, es decir, tiene experiencia en temas de gestión sanitaria. Y Z es una persona que en política territorial va a aportar mucho porque ha sido la persona que ha liderado la postura del PSOE en los peores momentos del procés. Es decir, yo creo que en esto salimos ganando. Ahora habrá que ver cómo salimos ganando o cómo, si es verdad que efectivamente salimos ganando al final o la gestión se convierte en un desastre y un despropósito. Pero de momento Bueno, yo pienso que decir que ella no tiene experiencia médica, o sea, haberlo dicho en marzo-abril, sí, yo creo que a estas alturas, después de prácticamente este año liderando la acción contra la pandemia, creo que eso da bastante más experiencia que cualquier otra experiencia propia, como la de la ministra Darias. Bueno, Ángela. puede ser que haya aprendido algo ya que se encontró con esta situación tan beligerante, por así decirlo, y tan cruda, puede que efectivamente, pues, obviamente, haya cogido herramientas, ¿no? No vamos a decir que eso no ha podido ser así porque todo este año ha sido el que ha llevado para adelante la gestión, mejor, peor, como sea. Por lo tanto, eso hay que dejárselo, digamos. Pues la verdad es que vamos a darle tiempo. Lleva desde esta semana Carolina Darío. Yo creo que ya vemos lejos hasta ahí, ya. Con todo lo que está cambiando, con cómo avanza el mundo, ya parece lejos. Ya parece que Daria lleva ya 2 meses casi. Bueno, de hecho, la transición ha ocurrido, no ha habido, digamos, un cambio de un día Abrupto. para otro, sino que en las últimas reuniones Darias ha ido acompañando a ella, ha ido tomando contacto con el ministerio, etcétera,
con lo cual creo que por lo menos han hecho una transición más o menos fluida. Terminando con el tema COVID, dejadme que os lea un titular del diario El País. Una residencia madrileña con 11 muertos por COVID dejó que el virus se expandiera durante días. Esto no pasó en marzo del año pasado. Los 2 trabajadores dieron positivo el 7 de enero, pero el geriátrico continuó con su actividad ordinaria ignorando el protocolo de prevención. En el desarrollo de la noticia que cuenta Fernando Peinado, se cuenta que es en la residencia Vigor, en Becerril de la Sierra. Se supo ese día, el 7 de enero, que 2 trabajadores habían dado positivo, pero que no se aisló a los contactos estrechos, no se hizo test y la actividad normal continuó. Al día siguiente, el 8 de enero, tocaba inyectar la primera dosis de la vacuna contra el COVID. En ese centro, las enfermeras acudieron pese a que esa vacunación se debería haber suspendido. La directora de la residencia, Mónica Antón, dice que no se adoptaron medidas hasta el domingo 17 de enero, cuando los mayores comenzaron a enfermar. Es entonces cuando comienza el brote, asegura al periódico El País. Sin embargo, las normas de la Comunidad de Madrid son claras. Consideran que la detección de un solo caso en una residencia de mayores debe ser considerada un brote y actuar de manera urgente. Se reaccionó tarde. 11 fallecidos. Es una residencia que no tuvo problemas durante la primera ola, durante la fatídica primera ola del COVID, pero que sin embargo por un error humano, porque evidentemente el contagio se puede producir siempre, pero el error humano de no hacer el protocolo, de no dar a conocer el protocolo de aislamiento y cribado, ha acabado con 11 personas fallecidas por esta pandemia del COVID-19. Una opinión sobre este tema. Sí, bueno, no tanto ya que se llegó tarde, sino que prácticamente no se actuó en el momento y pues, se ha creado un problema bastante importante con más de 60 contagiados, 11 fallecidos, varias personas hospitalizadas con un brote grave. Y la verdad que estas son, al fin y al cabo, las actuaciones que han conseguido que el virus haya expandido tanto por residencias, ¿no? Esta falta de prevención, de control e incluso también, por qué no decirlo, de apoyo de las administraciones, que en algunos casos las residencias se han visto desbocadas e incapaces de controlarlas por ellas mismas, ¿no? Porque al final también hay que entender que una residencia no es un hospital, no los profesionales que están en la residencia no son tampoco médicos con preparación en este tipo de temas. Y creo que dejar las residencias a su libre albedrío sin apoyo, creo que también es un error que provoca este tipo de fallos. Ángela. Sí, yo creo que las residencias siempre, antes de que llegaran estas circunstancias, este virus, creo que han sido consideradas como, bueno, como centros prácticamente, no todos, obviamente, como centros donde no hay suficientes medios ni precauciones con respecto a las personas que se encuentran allí internas. Yo creo que evidentemente es un fallo que ya deberíamos de haber aprendido, que ya se debería de haber dotado a todas las instituciones de medios suficientes para que esto no ocurriera, para que la prevención fuera efectiva, para que el control se llevara a cabo, pero lo que no se puede entender es cómo no se hizo en su momento, se esperó hasta el 17 de enero para tomar medidas. ¿Cómo ni se aisló ni se hizo un cribado? Es que son cosas de principio. Son cosas ya que ya llevamos un año ya lidiando con este tema, que por otra parte también hay que decir que el personal sanitario en general, tanto de residencias, de hospitales, enfermeros, médicos y tal, tienen un nivel de saturación, que eso también hay que comprenderlo y meterlo dentro de la explicación y dentro del razonamiento a la hora de hablar de este problema. Pero es que estamos hablando de cosas esenciales, elementales, por lo tanto, eso hace que el error sea mucho más agónico, aunque evidentemente todo el mundo podemos fallar y cometer este tipo de errores, aunque estos tengan una consideración mayor. La verdad es que no puedo condenar ni encelarme con esta situación porque entiendo que participan muchos factores ahí. Pues sí, yo quiero, para terminar el tema del COVID, que con la tontería se nos ha comido media hora de esta sección, quiero comentar un tuit, o quiero leer un tuit y pasamos de tema. No te quites el EPI y no me dejes morir solo. Con esta frase termino el turno de hoy. Reflexionen. @Dada García en Twitter.
La verdad es que es una frase para pensar en lo que está ocurriendo. Parece que el pico ya ha pasado, pero el virus sigue. La pandemia sigue y hay gente que sigue sufriendo, hay gente que sigue muriendo por esta enfermedad. Yo creo que es interesante reseñarlo. Dicho esto, pasamos a elecciones Cataluña. Vamos a hacerlo en un modo titular porque la noticia es que la vida sigue igual. Illa vende su campaña como él, el Salvador de España, será el Salvador de Cataluña, nunca mejor dicho, porque además se llama Salvador. Descarta en una entrevista con el diario .es gobernar con Esquerra Republicana. Dice que hay diferencia insalvable. Esquerra Republicana ganaría, pero el PSC se acerca tanto que no está tan claro. Junts a lo suyo, con Puigdemont, el PP intentando recuperar el terreno perdido durante todos estos años y está complicado. Ciudadanos intentando no desplomarse en medio de una crisis interna en el partido que sigue. La marcha de Lorena Roldán fue solo el hecho que pudo volver a poner este tema sobre la mesa. En Común Podem con su visión, con las propuestas para entrar en el gobierno. Vamos a ver cómo acaba esto. También Vox, que va a ser la gran sorpresa, por cierto, con la visita de Abascal a Cataluña, agredido con piedras en el mitin según denuncia el partido. Si es así, finalmente repudiable, por supuesto, cualquier tipo de agresión. Y la CUP, que puede volver a ser la llave del gobierno. Un desarrollo muy rápido a este tema porque tenemos 2 semanas de campaña electoral que se estrenó el viernes a medianoche y el 14 de febrero la jornada electoral. Sí, bueno, ahora mismo, pues como decías, hay prácticamente un triple empate entre el PSC, Esquerra y Junts per Cat, prácticamente dependiendo de las encuestas, un par de puntos diferencia al primero y el tercero. Y la verdad es que la campaña creo que va a ser lo que defina realmente quién puede ser ganador y quién va a tener la llave para poder gobernar en Cataluña. Por otro lado, bueno, ya yo creo que ya cero sorpresa Vox, ya se veía desde hace tiempo que iba a entrar. Y ahora yo creo que la duda está en ese doble duelo del que tiene el PP. Por un lado, que está intentando superar a En Común Podem en votos y en escaños, pero también por otro lado el Vox se está acercando cada vez más, algunas encuestas le dan por encima del PP, lo cual yo creo que ahí puede estar también el futuro de la derecha española en Cataluña, de ese posible duelo entre PP y Vox, mientras que Ciudadanos, bueno, por su parte, pues sigue, aunque un resultado mucho más bajo que el que tenía, el que tuvo en las últimas elecciones, parece que se mantiene en cuarta posición y mantiene el tipo. Yo, ahora que lo comenta, yo estoy viendo algo curioso y es que como el PSC y el Ciudadanos han intercambiado posiciones, es decir, ahora el PSC está peleando la victoria, veremos si puede gobernar y ser presidente y ya, pero está peleando la victoria y Ciudadanos ha caído a un segundo plano, a mitad de la tabla, por decirlo así, donde antes estaba el PSC con IZ. Sí, digamos que la crisis que tuvo en aquellos años el PSOE, que por un lado, digamos, la izquierda por Podemos y el españolismo por Ciudadanos le quitaron casi todos los votos, tuvo una legislatura bastante con pocos escaños en comparación a años anteriores. Ahora parece que ha recuperado esa posición con la crisis de estos dos partidos que le habían robado buena parte de sus votos. Yo la verdad Ángela. voy a ser mucho más escueta y yo creo que en estas elecciones hay dos asuntos clarísimos y evidentemente eso es conocido por todo el mundo, ¿no? Una cosa, por una parte tenemos el resultado finalmente del famoso efecto Illa, que puede ser como un boomerang o puede ser efectivamente a largo plazo, y que a mí me parece interesante qué lugar va a tener la independencia, es decir, ¿va a seguir siendo un eslogan político o va a seguir esta vez sí un proyecto político? Va a ser un proyecto real. Esas son mis dos incógnitas. Porque tanto se aventura mucho como el efecto Illa, que yo creo que el PSC, gracias a su presentación, gracias a su candidatura, creo que va a subir como un resorte. Pero también hay que ver cómo modularía también el asunto Illa una vez si consigue finalmente ganar las elecciones. Por cierto, hablando del 14 de febrero, Antonio, ¿podemos cortar algo del 14 de febrero aquí en Jaque Mate? O todavía no, es muy pronto. Bueno, yo creo que un aperitivo se puede dar, creo yo. Algo va a pasar el 14 de febrero en Jaque Mate. Elección en Cataluña, algo tiene que pasar. Ahí seguiremos informando, como se dice en estas cosas. Y no es que el 14 de febrero vaya a salir Ángela en la Isla de las Tentaciones, ¿eh? No. Estaría bien, te gustaría, Ángela, yo lo sé. Sí, sí. Bueno, a esta
Dime. Que es mi proyecto junto con el ministro Illa, yo voy a todas partes. Hombre, tú puedes ser como la que no quiere perder al novio porque le quita el perro, ¿eh? Tú puedes ser Correcto. como esa. Sí, sí. Que yo... Tremendo. Llegaba a esta elección también con la cuenta de Vox en Twitter suspendida. ¿Por qué? Antonio, venga, que Ángela está todavía preparándose el casting. Bueno, sí, la cuenta Vox la han suspendido básicamente por un tuit con un vídeo promocional de campaña que publicaron, hablando de la supuesta islamización de Cataluña. Un vídeo, la verdad, es que bastante controvertido, que daba a entender eso, que Cataluña se está convirtiendo en una especie como de región islámica en la que reina la Sharia, en la que supuestamente tanto el independentismo como la izquierda está acabando con esos supuestos valores cristianos de Cataluña. Sí, básicamente la red social Twitter ha decidido limitar las funciones temporales de esta red por parte de este partido, porque básicamente ese vídeo del que habla Antonio, desde mi punto de vista, incita al odio, claramente. Coge imágenes muy manidas, con mensajes también muy manidos, en un contexto también muy manido, todo en aras de, bueno, de certificar ese eslogan de stop islamización, de una supuesta islamización, porque se supone que Barcelona en concreto es la que está legitimando esta invasión que tanto persigue mentalmente a este partido político. Evidentemente, el señor Ortega Smith estuvo en un programa de radio y televisión española y evidentemente, claro, para acreditar todo este tipo, todo este eslogan de esto islamización, pues claro, virtió una serie de datos que el presentador, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, Diego Losada. ahí efectivamente descubrió como falsos, porque evidentemente, claro, la información está ahí, pero tú puedes hacer el tratamiento que tú quieras de la información si quieres que te favorezca. El señor Ortega Smith se puede ver perfectamente la retransmisión de ese momento en concreto, pues no tenía defensa, porque evidentemente los datos a los que recurría este periodista, pues era del Instituto Nacional de Estadística, por lo tanto no había ni trampa ni cartón en ese sentido. Pero bueno, tampoco es nada nuevo. Muy buen trabajo de Televisión Española del periodista Diego Losada y del equipo de La Noche en 24 horas. Brutal. A la hora de preparar la entrevista, muy buen trabajo, de verdad. Esta es la televisión pública que queremos. Ahora, me han propuesto Antonio y Ángela dos temas muy interesantes a los cuales yo ahora voy a ser como el profesor y le voy a dejar hablar y exponer sus desarrollos. Tema de Wall Street y tema de la criptomoneda. El tema que más curioso me pareció, por el que decidimos abrir este abanico en el programa, fue por lo que ha pasado en Wall Street con una empresa que estaba hundida y que ahora está remontando por un troleo. O algo así era, ¿no, Antonio? Bueno, sí, la verdad es que es una historia bastante profunda tal y como está avanzando, y seguramente el que esté oyendo este programa habrá leído ya bastantes hilos en Twitter, porque parece que fue como la gran historia del año durante un par de días. Pero sí, básicamente estamos ante GameStop, una tienda de videojuegos físicos que en Estados Unidos pone un modelo más o menos obsoleto, que además con la crisis estaba bastante hundido. Y básicamente usuarios de Reddit descubrieron que estaba siendo utilizada por varios fondos de inversión, metiendo millones de dólares, apostando a que iba a bajar. ¿Esto cómo ocurre? Con lo que se denominan las operaciones en corto. Que básicamente, por decir de una manera así simplificada, se trata en alquilar unas acciones que tú no tienes para venderlas automáticamente al precio que estén. Luego, cuando haya pasado un tiempo y se cumple el plazo del préstamo, compras a otra persona esas acciones y las devuelves. Esto se hace pensando en que esa empresa va a seguir bajando su precio y, por lo tanto, el precio que había al principio cuando las has vendido era mucho más alto que cuando las has comprado más tarde. Entonces, esto ha provocado que millones de usuarios de Reddit hayan empezado a comprar acciones y hayan hecho que se dispare el precio de la acción de GameStop, de esta tienda, que de hecho pasó de los $2,5 hasta los 350 y ahora mismo está casi 400 y ahora mismo estabilizado en torno a los 325, en principio esperando intentar, digamos, castigar a estos fondos de inversión que habían metido millones en contra de la empresa para que pierdan dinero, como está ocurriendo de hecho.
Y no solamente esto, sino que se ha extendido a otras empresas que también, digamos, con modelos más o menos obsoletos que ya sea por Reddit o por la posibilidad de que ocurriera algo similar, han empezado a subir, como puede ser Nokia o como puede ser la cadena de cine AMC, también muy castigada por la pandemia. Esto, claro, ha tenido aquí, por ejemplo, en España una consecuencia muy clara, que ha sido la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que es quien, digamos, vigila todo lo que tiene que ver con la bolsa aquí en España, que ya ha anunciado que esto ni se le ocurre hacerlo a nadie en España porque sería totalmente legal, ¿no? Sería, digamos, manipulación del mercado para crear valores artificiales y que, de hecho, está penado con penas de cárcel de hasta 5 años y multas de hasta 30 millones de euros. O sea, poca broma. Y Tremendo. también como también conclusión, por un lado, Robinhood, la app la plataforma con la que estaban haciendo estos intercambios los usuarios, llegó a cerrar sus servicios temporalmente debido pues a las presiones, debido a los problemas que estaba teniendo. Y bueno, también hay que entender que Robinhood, por su parte, no es que sea tampoco, aunque parezca por el nombre y por lo que ha ocurrido, una plataforma, digamos, revolucionaria, sino que a su vez está, pues, obviamente, los dueños de esta plataforma son grandes fondos de inversión que operan en Wall Street. Y también ya para introducir ya el tema de la criptomoneda, que sé que Ángela lo tiene que traer preparado, pues Elon Musk, el millonario, la persona más rica del mundo ahora mismo, cambió el otro día dentro de no sabemos si incluso quizás una especie de crítica al funcionamiento del mercado de valores, cambió su biografía de Twitter al hashtag Bitcoin y ha hecho que el precio de los Bitcoins se dispare, ¿no? Y ha pasado pues hasta incluso $35.000 el Bitcoin, que ahora se ha estabilizado pues unos 33.000, un precio mucho más alto del que tenía hace apenas unos días. Qué interesante este tema, porque es para que nos entendamos, es como si David se come a Goliat, básicamente. Bueno, por lo menos le ha hecho una herida. No sabemos cuánto va a sangrar, pero el corte está hecho. Y yo ahora, esto vamos a hacerlo natural, venga. Te hace preguntar lo mismo que te preguntaba el otro día cuando hablábamos del tema. ¿Esto puede ser como un nuevo caso Lehman Brothers que provocó la crisis económica que provocó? La verdad es que yo, de hecho, es una duda también bastante legítima que tengo, pero sinceramente creo que sería muy complicado porque al fin y al cabo las empresas digamos, no es un problema tan masivo como Lehman Brothers, que afectó a muchas empresas, ni tampoco las empresas implicadas son tan importantes como Lehman Brothers. Aquí no tenemos bancos, sino que simplemente son fondos de inversión que, bueno, que están perdiendo millones o miles de millones, pero son, digamos, inversores individuales, entre comillas, lo que estamos hablando. No podría provocarlo, además, de hecho, ya estamos viendo cómo se están haciendo, digamos, apostando todas las posibilidades posibles para intentar limitar el efecto de esto. Como hemos visto como Robinhood ha cortado su actividad, se están hablando de investigaciones, de incluso intentar restringir de alguna manera pues la compra de acciones de GameStop, intentando pues evitar que esto se mantenga a estos niveles. Yo creo que potencialmente podría tenerlo en un primer momento, pero creo que se están tomando cartas en el asunto para que de ninguna manera esto pueda llegar a más. Muy bien. Y ahora Ángela nos va a hablar de criptomonedas. También muy interesante. Adelante, Ángela. Básicamente este concepto complementa un poco ya lo dicho por Antonio. Lo que pasa es que yo creo que esto en general supone ya el máximo de la especulación a través de los sistemas informáticos. ¿Por qué? Porque la criptomoneda en concreto es un medio digital de intercambio que utiliza criptografía, que es como un medio de codificar bienes o cualquier elemento. En este caso, pues bueno, lo que permite esta codificación es asegurar que las transacciones que se realizan, porque sí, se realizan transacciones a través de esta criptomoneda y permite también controlar, digamos, la creación de estas nuevas unidades. Básicamente lo que es una moneda digital, para que podamos entenderlo de una manera más fácil. Efectivamente, hay una polémica, que es la que ya ha comentado Antonio, que es que el control es totalmente descentralizado, es decir, no hay ninguna entidad que controle directamente una entidad, entiéndase como un banco o una institución, como puede ser el Banco Central Europeo o cualquiera de esta índole. También, para que comprendamos un poco
lo que supondría lleva ya desde 2009, ya apareció con el Bitcoin, por lo tanto ya lleva 12 años en relativo activo. Y bueno, lo que hacen básicamente posible estas criptomonedas es que podamos hablar de Internet del valor, algo que me pareció muy curioso cuando estuve preparando este tema. ¿Por qué? Ujú. Porque es como Internet del dinero, son aplicaciones de Internet ¿Sí? que evidentemente permiten el intercambio de valor, pero en vez de por dinero físico o por una transacción normal, como puede ser ahora mismo el Bizum, pues se usa eh, pagar de una manera, ¿cómo decirlo? Es que es un tema bastante perturbador, de una manera digital, incluso invisible, porque las transacciones no tienen ningún intermediario, es mucho más rápido y no tienes tantas trabas para hacer un movimiento económico. La verdad que es un tema que da mucho para hablar y para ver la magnitud de la capacidad que tienen la tecnología en general a la hora de manejarse en estos terrenos que pueden parecer, como ya digo, una especulación máxima, porque realmente no sabes cómo se mueve el dinero, pero realmente se mueve. O sea, es un poco extraño. Espero investigar posteriormente y dar más detalles para que podamos entender cómo funciona esto, que ya digo que es un proceso bastante complejo. A mí ahora me tenéis que llamar anticuado, pero a mí estas cosas no me gustan. No, ni a mí tampoco. Yo soy de dinero físico. Ahora llámame anticuado porque mis amigos lo hacen. Pero yo soy de dinero físico, de tocar el billete, de tocar la moneda. No sé, los billetes de 500 euros a mí me gusta mucho tocarlos. No, ellos no me quieren a mí, pero a mí me gusta mucho tocarlos. Claro, pero es que Pero, por ejemplo, dime. la cosa es que este valor se le puede añadir a cualquier bien, no únicamente al dinero. O sea, que tú puedes manejar bienes materiales como si fuera dinero a través de este mecanismo. O sea, que Ujú. es mucho más enrevesado el mecanismo que usa, que como ya digo, es una codificación que ya espero que no lo haga la máquina sola, ¿no? Que haya detrás una persona que se encargue de llevar a cabo ese proceso. No sé si Antonio sabe algo más de este tema o... Bueno, yo por aportar casi que me iría por rama y diría que a ver si qué dinero es físico hoy en día, ¿no? Porque ya prácticamente no existe ni reservas de oro que refuercen esto y básicamente ya funcionamos tarjetas de crédito, aplicaciones como decía Ángela, Bizum, etcétera, con lo cual ya prácticamente el dinero físico casi no existe y casi ni es que es físico. Ay, yo soy un sobreviviente entonces, porque es verdad que todos mis amigos ya tienen ya Bizum, pero a mí me sigue gustando. Bizum luego no saben ni lo que tienen ni lo que no tienen. Ya caerás, Carlos. Tranquilo, tranquilo, Carlos, que yo estoy contigo. Ay, vamos, vamos, Hacemos equipo vamos. los dos. Bien, bien, bien. Entonces, esto ahora debería decir, ahora esto, si fuéramos Elon Musk, las acciones de Bizum ahora mismo serían una mierda. Esas estarían hundidas, pero no somos Elon Musk. Es una pena, no, pero defendemos a quien tiene Bizum. O sea, yo que simplemente soy un poquito analfabeto para esas cosas. Eh, eh, No, simplemente está la cosa entre ser ludista o ser fordista. Eso está bastante claro. Las máquinas sí o las máquinas no. Tecnología sí o no. Con límite o sin límite. Es una cuestión que, bueno, aunque Bueno, también que está yo lo el tema de la privacidad, porque, por ejemplo, también. el dinero que tú pagas en físico, como hace nuestro amigo Carlos, ese dinero es irrastreable lo que haces con él. El que haces con Bizum, eso queda registrado en una Oye, pero aplicación y en una base que de quede datos. claro que yo no lo hago por defraudar a nadie. Vale, vale, no, es que luego aquí vienen las acusaciones. Hablando del límite, Ángel, Antonio, voy a hacer una pregunta. Ya el último tema que nos da tiempo a plantear hoy en el programa. ¿Vosotros os iríais a Andorra si tuvierais pasta vaganza para no pagar impuestos aquí en España porque consideráis que son muy altos? ¿Sí o no? Citando al programa de referencia de esta plataforma, jamás. ¿El programa de referencia cuál es? Ah, La isla de las tentaciones. No, pues yo, Carlos, probablemente, es que no sé. ah, sí. No sé, porque está la ética y está luego, pues bueno, lo que te convenga a ti Sí. individualmente. Por lo tanto, es que no sabría qué Claro, responderte. todos sabemos que estoy haciendo esta pregunta por nuestro queridísimo amigo. Ya a este hombre le había perdido un poco la pista. Ahora ha vuelto a hacerse famoso gracias a esto. El Rubius, que se ha ido a Andorra para no pagar impuestos. Y ahora pues hay posiciones a favor y en contra. Y un programa que hizo Iker Jiménez en 4 el miércoles, Horizonte, sobre este tema. Es que ahora Iker Jiménez ya habla también de estos temas. Antes solo hablaba de misterio, pero ahora también hace estos temas. Para la gente que diga que hace el de misterio hablando de esto, pues también hace estos temas.
Y hizo un programa donde invitó a youtubers y todo, y le han criticado mucho al programa porque dicen que defiende la evasión de impuestos. No sé cómo veis este tema. Bueno, más que evasión sería ilusión, porque hay que recordar siempre que esto, irse a Andorra a vivir no es ilegal, a menos que digamos esté yéndote falsamente, pero en principio no es ilegal. Lo que aquí el debate, exactamente como decía, es ético, no hay ningún problema, más allá de como ya han avisado algunos expertos, bueno, si te vas a Andorra pero sigues viviendo en España durante la mayor parte del año, ahí sí estás cometiendo un delito de evasión fiscal. Pero claro, aquí el debate central es un tema, yo diría, más allá de decisión individual, que obviamente que una persona como el Rubius se vaya o se quede, no afecta mucho a lo que es la recaudación de Hacienda, ni afecta mucho a nadie. Al fin y al cabo, es una persona que además hace, digamos, uso de su libertad. Yo creo que aquí el debate es sobre todo un tema de discurso, de hegemonía cultural casi, de que estas ideas que están, digamos, creciendo entre la gente joven, que, verdad, tanto estos youtubers que al final son una de las principales fuentes de conocimiento, de educación de la gente joven, que tengan este tipo de discursos en contra del impuesto, en contra del colectivo, que se vayan a países como Andorra, algunos también hay por allí en Islanda, etcétera. Entonces yo creo que aquí es donde está el gran debate de cómo conseguimos recuperar, digamos, todo ese discurso cultural en torno a los impuestos. Es que yo la verdad, hay una cosa que es que yo no entiendo, vamos a ver. Me parece perfecto que tú tomes esa decisión, como tú decías, Antonio, es perfectamente legítimo que te vayas a Andorra como si te quieres ir a Alemania, Gran Bretaña, donde tú quieras, de acuerdo. La cosa es el discurso que tú utilizas para avalar ese comportamiento. ¿Por qué? Porque hay una parte de una carta que ha publicado Rubio defendiéndose de este tema, porque ella entiende que como se está hablando de su vida, pues qué menos que él tome partido. Y hay una parte en la que a mí, independientemente del discurso vano, de no hay problema en que yo me vaya de España a Andorra porque bueno, su discurso de defensa es que él allí va a estar más a gusto, porque aquí en España, pues por lo visto, se siente como un poco como acosado. Esa es la primera parte de la carta. Y luego la segunda parte de la carta habla que, bueno, que es una decisión legítima que cada ciudadano maneje su dinero como le dé la gana, porque lo voy a leer literalmente porque lo tengo Sí. delante. Vamos a ver. El Rubio ha asegurado que con su traslado a Andorra no quiere dar mal ejemplo a sus seguidores más jóvenes, haciéndoles pensar que no hay que pagar impuestos como también se ha dicho. Todo lo contrario, pagar impuestos es contribuir con tu aportación al progreso y la prosperidad del país donde reside. No obstante, esto ha de ser una relación equilibrada entre el Estado y el ciudadano. Y si esa premisa no se cumple, es completamente legítimo que el ciudadano, en pleno uso de su libertad, como ser humano, tome las decisiones que considere apropiadas si está dentro de la legalidad y no reciba el trato que he recibido en los últimos días. Esto es una respuesta a una parte de la carta que recoge el periódico 20 Minutos. O sea, por una parte, como ya he dicho, la primera parte de la carta te queja de, bueno, del trato que recibes, que estás como un poco acosado, que tienes que estar con la ventana cerrada y todo echado porque es que no puedes convivir, digamos, con el resto de ciudadanos, que te vas a Andorra porque allí tienes más seguridad. Y luego al final de la carta remites al tema que nos ocupa, que es el tema de los impuestos. Me parece perfecto su decisión, si es que a mí ni me va ni me viene, pero si mantienes un discurso, mantienes un discurso y ese es el que te tiene que acompañar hasta que tomes la decisión o no. Porque encima nos responsabiliza a nosotros, bueno, nosotros los periodistas, de haber malinterpretado sus palabras. No. En cualquier caso, no. Negativo. En fin, es Rubio. Este es el líder de opinión para mucha gente. Como antes eran los futbolistas, como pueden ser actores. Cuidado con quién tenemos líderes de opiniones. Cuidado con quién puede influenciar a la sociedad. En fin. Vamos a nuestra sección semanal, Negre de la Semana Medallero. Negre de la Semana, esta semana se lo lleva el mundo. ¿Por qué? Por un titular que me pareció maravilloso. Otto Watsten, el padre, esposo y nazi perfecto. Recalco, nazi perfecto. ¿Para qué vamos a comentar si es que ya se comenta solo? En fin. Medallero, bronce para los meses de prisión y 77 latigazos de castigo a 2 hombres por mantener relaciones homosexuales en Indonesia. Esto sigue pasando en el mundo. Es asqueroso. Es que no tiene otra palabra. Es asqueroso, pero es que sigue pasando.
Medalla de plata para el borrador del contrato con AstraZeneca, el borrador cutre del contrato de AstraZeneca, que permite ver las partes confidenciales, las partes súper secretas, le pasas el Acrobat Reader y te lo lees y se te descubre. Tremendo. Y medallero de oro para de quien acabamos de hablar, de Rubius y Gref, por considerar que su marcha a Andorra es por un odio hacia ellos. Es como, nuestra libertad les duele demasiado. Esa frase se me ha quedado marcada. En fin. Medallero de esta semana, negro de la semana, comentario breve. La verdad es que esta semana han venido bastante cargaditos. Yo, bueno, respecto al titular sobre Otto Wagner del Mundo, se ha recordado mucho en redes el otro titular de hace unos meses respecto a Pepa Flores, que era ni guapa, ni simpática, ni buenecita, prosoviética. Con lo cual vemos quizá que esas percepciones, esas prioridades del mundo. Y de hecho voy a romper, después de haber criticado, después de estar aquí hablando sobre el tema Rus y tal, una lanza a favor de ellos. Y es que es cierto que se les pone siempre en el foco, creo que confluyen muchas cosas, más allá de lo que estén haciendo, tienen ese problema de que al ser gente joven y al ser gente, digamos, del mundo de internet, streamer, etcétera, tienen siempre una carga mediática mucho más grande que el resto encima, y solo hay que ver cómo se habla mucho del Rubi, se habla mucho de los youtubers en Andorra, pero no se habla de todos los deportistas que están allí, prácticamente muchísimos deportistas, sobre todo de motos, de atletismo, etcétera, viven supuestamente en Andorra, muchísimas empresas, tanto en Andorra como en otros países fiscales, y desgraciadamente solamente hablamos cuando es, por ejemplo, pues un streamer el que se va a Andorra. Sí, ahí sí estoy de acuerdo contigo, Antonio, y esa es, yo creo que por mi parte la única lanza a favor, porque luego hay una parte de la carta que es la que realmente me escuece, que es que parece que lo que les jode a los medios de comunicación, según este hombre, es que, claro, él sentado delante de su ordenador, conectado a internet con la plataforma de YouTube, pues alcanza mucha más gente que un medio de comunicación convencional que tiene 40 personas allí trabajando. Un discurso me parece asqueroso, pero bueno, pues la rivalidad eterna entre los medios de comunicación convencionales y los de internet que parece que, bueno, que son poco menos que dioses. Bueno, me voy a dejar un momento porque antes de ir a la sección de deporte, hoy tenemos a Pablo Juan Arena. ¿Por qué? Porque hoy se cumplen 20 años de Radio Marca. Enhorabuena. Felicidades a Radio Marca. Me voy a dejar que haga 5 minutos patrióticos hoy. Pero hoy va a ser de muchos temas de Almería, ¿vale? El primero es una denuncia social. Me parece una vergüenza que a mí me gusta ir a la Plaza España de Sevilla. O sea, ya, por si queréis venir a pegarme un tiro, sabéis dónde podéis ir. Me parece una vergüenza porque el Banco de Almería siempre está ocupado de gente. Me parece una vergüenza. No quiero que se siente gente en mi tierra. Quiero hacerle una puñetera foto a ese sitio. La denuncia social ya está hecha. La segunda parte se me ha olvidado lo que iba a decir. Ah, sí. ¿Os acordáis, Ángel Antonio, que hace un tiempo entrevistamos a Alfredo Casas, ¿no? Hace un año ya. Correcto. Bueno, pues acabo de ver un tuit suyo, me parece maravilloso. Los churros se modernizan. Nace en Huercal de Almería, que para que no lo sepa es como dos hermanas para Sevilla, es decir, está al ladito. Nace en el Huercal de Almería el autochurro. Me parece maravilloso. O sea, tú puedes recoger el típico puesto de churros de estos de toda la vida de la feria y tú pasas con el coche y lo recoges para el COVID. Me parece maravillosa la idea, de verdad. Yo quiero una de estas cosas en Sevilla, me parece maravillosa. Y luego el tema minuto patriótico del fútbol. Hoy, en sección de política, enhorabuena a la Almería porque está clasificado para cuartos de final de la Copa del Rey. Juega mañana martes a las 9 de la noche con el Sevilla. Lo que pasa es que yo creo que el Sevilla se va a cargar a la Almería, como me parecería lógico. A ver, la categoría del Sevilla no es la de la Almería. Pero la Almería le ganó 3-1 al Castellón el pasado sábado, que jugó partido de Liga de Segunda. El Almería es el único equipo de Segunda que queda en Copa, y ganó 3-1 al Castellón. Partidazo de la Almería. Al final, el año que viene estamos en primera, ¿eh? Cuidado. Yo te dije, Carlos, que los partidos hay que jugarlo. Por lo tanto, el Almería puede dar la campana, que ya lo vimos con el Alcoyano. Ya lo vimos con el fabuloso. Oye, soy consciente de que hemos gafado al Alcoyano, ¿no? O sea, la semana pasada tuvimos a José Juan y ha caído eliminado. Soy consciente de que lo hemos gafado. Pues sí. En fin. Bueno, a ver, yo creo que lo han peleado y que han conseguido llegar lejos, pero que tampoco creo que haya sido culpa nuestra del todo, ¿no? Aquí yo creo que todos hemos intentado aportar a intentar alzarlo hacia arriba.
Y Y yo creo un que lo han titular que os intentado por meto, lo lo menos. acabo de ver. Ayer, 31 de enero, hizo un año del primer caso de COVID-19 confirmado en España, en la isla de La Gomera. Ya, mira cómo estamos ahora. Si nos lo llegan a decir hace un Madre año, es mía. tremendo. Y ahora os voy a dar un poquito de envidia. ¿Sabéis por qué no? Ahora No. como que no. Ahora hemos quedado, este momento de radio que hubiera quedado tan bonito, os voy a dar envidia porque me voy a hablar con Pablo Juan Arena, que es locutor de Radio Marca y que va a cerrar el programa de hoy. Y vosotros no. Os fastidia. Y el jueves nos vemos con Romero, Exactamente. estará también, para hablar de deporte. Que tenemos que hablar de muchas cositas, ¿eh? Lo de Messi fuerte, ¿eh? Pues, Ah. pues sí, está caliente la... Sí, sí. Enseguida, Pablo Juan Arena, el jueves, ya no sé ni en qué día digo. El jueves, más deportes, más Ángela, más Antonio y Romero. Hasta luego, majo. Bueno, pues para celebrar estos 20 años de Radio Marca que se cumplen este lunes 1 de febrero, tenemos hoy con nosotros a uno de los responsables de que la radio haya llegado hasta este punto, como es Pablo Juan Arena, periodista. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, enhorabuena primero por estos 20 años. Bueno, la verdad es que tampoco tiene mucho mérito, esto de cumplir años. Aguantar y ya está. Pero sí, la verdad es que, oye, como es una fecha muy redonda, pues se agradece, que la gente se acuerde de los 20 años de Radio Marca. Pareció una locura hacer una radio deportiva de 24 horas de deporte. Claro, a ver, yo cuando entré, pues tenía, claro, recién salido de la facultad, tenía 20 años. Justo hice el plan nuevo de 4 años, así que acabé muy prontito. Además, como cumplo a finales de año, pues nada, llegamos para un proyecto de radiomarca digital, que era a través del DAB, de la radio terrestre, lo que es la TDT a la televisión, pero aplicado a la radio. Y aquello no salió. No es que no saliera la radio, sino no salió la tecnología. O sea, se emitía y demás, pero al final la frecuencia modulada, los postes de toda la vida fueron los que todavía 20 años después siguen manteniendo la hegemonía de la distribución de la radio, ¿no? Pero en aquellos momentos la verdad es que era el año 2000, cuando empieza el proyecto. Luego en 2001 es cuando llega la FM y es donde se marca la fecha de los 20 años del nacimiento real de Radio Marca. Pero en los años 2000 no me dio la sensación de que pareciera una locura, hacer Radio Marca. Era el año de las plataformas digitales, era el año 2000, parecía que ya llegaba ahí el siglo XXI y que todo todo eran oportunidades, y no me pareció que era una locura entonces. Sí que es verdad que antes creo que habría sido muy difícil hacerla porque no había internet y sobre todo no había teléfonos móviles, que es lo que nos permitió un poco cubrir la programación durante tantas horas, con reporteros y demás. Y a partir de ahí, la verdad es que sí, visto con 20 años después, un poco locura sí que fue. Y precisamente hablabas de estos teléfonos móviles que han cambiado la manera de comunicarse. Vosotros supongo que lo habréis notado en todo el aparataje técnico, cómo ha ido cambiando toda la tecnología estos 20 años. Claro, siempre cuando había una dificultad había una solución, ¿no? Y es verdad que nacimos con los teléfonos móviles. Bueno, ya existían de antes, unos años antes ya había teléfonos móviles, pero digamos que fue cuando ya se empezó a regularizar, que todo el mundo tenía en su casa. Antes, para hacer una entrevista radiofónica, tenías que esperar a que la persona estuviera en su casa al lado del fijo y que estuviera pendiente a una hora determinada para que te atendiera. Eso con el teléfono móvil cambió, claro, y incluso los futbolistas o los famosos o los deportistas no tenían muy claro, ¿no? Cómo manejar el teléfono móvil. Ahora es prácticamente imposible tener un contacto de alguien importante, ¿no? Pero en aquellos momentos, bueno, hay que recordar que veníamos del teléfono fijo, que había unas páginas blancas y luego los industriales, unas páginas amarillas donde venían todos los teléfonos. Había un listado con nombre, apellido y el teléfono al lado, ¿no? Y la dirección incluso.
bueno, pues yo creo que en aquellos años pues se entregaban muy fácilmente los teléfonos móviles y había más facilidad para hacer entrevistas. La verdad es que el número de entrevistas que se pudo hacer en los primeros años de Radio Marca gracias a eso, pues fue, o sea, yo creo que fue muy superior a la media de cualquier otra radio, y no hablo evidentemente de deportes, que solo había una, pero de las generalistas también, se hacían muchísimas entrevistas, muchísimas llamadas telefónicas. ¿Eso notáis también que ha cambiado? Que los futbolistas incluso, ya no solo por los teléfonos móviles, sino en general, estaban más accesibles ahora que antes que ahora. Sí, 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 todo ha cambiado, es distinto. También es verdad que antes había menos medios y por tanto éramos menos y éramos menos pesados. Y justo en aquellos años, pues ya, bueno, las televisiones privadas vienen de 10 años antes, pero empiezan a proliferar páginas web, empiezan a proliferar nuevos medios, blogs y claro, los periodistas cada vez son más, los programas deportivos cada vez son más. Y entonces hay un momento en el que se empieza a bunkerizar un poco todo. Antes hablábamos de la tecnología, claro. Los teléfonos, hemos vivido en 20 años cómo ha cambiado todo, ¿no? El uso de estos teléfonos móviles y que luego, por ejemplo, para las retransmisiones, ya en aquel momento existían las llamadas líneas RDSI, que era un invento de Telefónica, que eran como unas líneas digitales, eran muy parecido a lo que llegaba a nuestras casas por el teléfono fijo, pero de manera digital y se oía mucho mejor. Y, y tiene una cosa la radio, que es que cuando llega una tecnología se queda incluso demasiado tiempo. O sea, hasta que no ocurre algo. Y bueno, pues al final empiezan a ocurrir cosas y gracias a Internet, pues justo en estos últimos años ya están proliferando más las conexiones IP, que es ya el siguiente paso, que como decía Iñaki Gabilondo, él hablaba de los teléfonos móviles, que a él también le tocó hacer esas entrevistas y muchas veces se le cortaba, ¿vale? Eh, Se corta ahora, pues imagínate hace 20 años, las líneas pues no había tantas coberturas y pasaba, yo qué sé, estabas en un bajo o en un primero y si tenías 5 pisos por encima ya no se escuchaba el teléfono móvil. Entonces decía Iñaki Gabilondo que aquello estaba descubierto, o sea, que habían descubierto el teléfono móvil, pero que todavía no estaba inventado, ¿sabes? O sea, que ahí había como un matiz ahí entre descubrir e inventar. Y yo creo que Radio Marca en la tecnología hemos ido descubriendo muchos avances tecnológicos que luego, pues, incluso te digo, muchas radios nos han, entre comillas, copiado o han visto que podían funcionar porque nosotros estábamos ahí casi experimentando con ellas. Precisamente hablaba antes de la línea RDSI. Ahora prácticamente todos los periodistas tienen que tener un estudio montado en su casa por la situación de la pandemia que ha cambiado todo. Yo, de hecho, para los oyentes, te estoy viendo con el micrófono de Radio Marca detrás. La verdad es que cómo ha cambiado todo la pandemia, ¿no? Ahora hay que trabajar desde casa, hay que tener un estudio montado en casa por si pasa algo por el confinamiento, cómo ha cambiado todo, ¿no? Sí, sí, a ver, nos ha pillado un poco por sorpresa, como a todo el mundo, evidentemente, pero yo he tenido la suerte de que como me gusta tanto el tema del audio, pues yo en mi casa tengo, no es ni siquiera un home studio, pero bueno, una preparación, el ordenador conectado a una tarjeta de sonido, del ordenador sale un micrófono, bueno, de la tarjeta sale el micrófono con el cable este, ¿no? Lo estás viendo ahí más o menos, ¿no? Un Sí. poquito así, pues el ordenador y demás. Y de repente llegó esto. Es porque a mí me gusta mucho el tema de los podcasts, como sabrás, y estoy dedicando parte de mi vida laboral también a producir podcasts. Y entonces, de pronto, pues tuvimos que emitir desde casa y me tocó emitir y en efecto, gracias a un aparatito, se están llamando los Quantum, que no deja de ser la marca comercial, pero gracias a la IP conectado pues a través del cable, pues conseguimos emitir. Y a ver, se oye mejor que el RDSI cuando no falla. Como decía Gabilondo, está descubierto, pero todavía no está inventado. Hay un poquito de delay. Siempre que hablamos de IP y de líneas digitales, claro, lo que hace el sonido es comprimirlo, transportarlo y descomprimirlo. Así, probablemente un ingeniero igual se esté rasgando las vestiduras, pero así se transporta, digamos, el sonido a través de Internet, ¿no? Y claro, hay un pequeño delay, ¿no? Hay una latencia ahí y a veces esa latencia se incrementa si el buffer, el buffer que es lo que se tarda en comprimir, descomprimir,
pues se altera demasiado y a veces hace muy complicado trabajar con IP, ¿no? Porque te escuchas el retorno con varios segundos, incluso las entrevistas, o se puede notar mucho, por ejemplo, en las tertulias durante la pandemia, ¿no? Que claro, una tertulia, como tardes un segundo en responder a lo que te pregunta el otro o en intentar cortarle, se producían ahí cosas como muy poco radiofónicas, poco radiofónicas. Bueno, pero sí, vamos, que a tu pregunta de si nos hemos tenido que reinventar un poco, sí, el tema de la pandemia, desde luego, nos ha permitido ponernos en una situación en la que igual no creíamos que pudiéramos llegar y hemos llegado. Y bueno, hablando un poco de los contenidos de este trabajo que has hecho durante todos estos años, has asumido muchos proyectos, has asumido, por ejemplo, la Franja de la Mañana, el programa del motor, ahora los podcasts. ¿Hay alguno que te haya hecho una especial ilusión, si es que se puede decir, o todos te han gustado? Pues mira, yo creo que todos tenían su puntito. Vale, la verdad es que tienes razón, he hecho de todo, he hecho de todo. Yo suelo decir habitualmente que en Radio Marca, la redacción, que somos muy poquitos, somos como una especie de compañía de teatro, una compañía de teatro estable, que funcionan dependiendo del proyecto que hagan cada temporada, ¿vale? Eh, si toca hacer Hamlet, pues igual te toca hacer de Hamlet ese año, igual al año siguiente haces de tercer árbol por la izquierda. Es decir, que no hay papeles protagonistas ya asignados. A mí me ha tocado ser protagonista, a mí me ha tocado también ser tercer árbol. Y bueno, y se acepta y ya está. En ese sentido somos muy estables. De todo lo que he hecho, fíjate, yo guardo con especial cariño lo primero que hice, que fue animación de fin de semana. Primero con Javier La Laguna, luego con Antonio Domingo Muñoz y luego con Pablo López. Y formamos ahí los Pablos. Y me gustó mucho. O sea, yo no sabía quién era prácticamente Pepe Domingo Castaño y todos me decían, oye, tienes que hacer como él, te vas a dedicar a leer la publicidad, a cantar la publicidad y ese tipo de cosas. Y la verdad es que fue algo que yo no pensé que en mi carrera, o sea, cuando estudié periodismo, no pensé que habría una salida ahí. Fue lo primero que hice. Me sirvió más los años de teatro universitario que los de la facultad. Y luego, a ver, cada momento ha tenido sus cositas. Estar por la mañana, por ejemplo, también, evidentemente, por la responsabilidad que conlleva un proyecto así, 5 horas de programa, eh, la responsabilidad de tomar decisiones, de llevar a un equipo de muchísimas personas, en marcador también organizar un montón de partidos alrededor del fin de semana. Eh, por la noche también tuvimos un proyecto muy chulo que se llamaba el Show y en lo último que he hecho en la radio, más allá del motor, que digamos la Fórmula 1 y el motor siempre ha sido como mi constante, pero por ejemplo, cuando estuve en la segunda parte de A Diario, de 11 a 1, los comienzos, esos pequeños comienzos que duraban 5 minutos, una cosa así, con historias de deporte que no se suelen contar habitualmente, pues de pronto que lo hice un poco pues porque tenía mucho tiempo libre, la verdad, porque Sí. al final me costaba. Venía de hacer un programa de 5 horas en el que estaba prácticamente los 7 días de la semana pensando en el programa, a hacer uno de 2, que era relativamente sencillo porque eran conexiones y demás, digamos que ya estaba muy engrasado. Entonces tenía mucho tiempo libre y para hacer esos 5 minutos, pues igual tardaba igual 4 o 5 horas para hacer cada uno de esos episodios. Y sin embargo tuvieron mucho feedback, que es algo que agradecemos mucho la gente de la radio, que es que notes ahora gracias a las redes sociales, otro de los inventos que hemos ido descubriendo a lo largo de estos años, que gracias a las redes sociales pues que la gente dice, oye, pues cómo mola esto, que fíjate no sabía esta historia y ese tipo de cosas, ¿vale? Que hay además de haters hay gente maja en las redes sociales. Y además, en esa segunda parte de la mañana que tú comentabas, ahora llega el fichaje de Óscar Martínez para hacer esa parte. También ha vuelto Sara Carbonero, que empezó en la emisora y ahora Sí, vuelve. sí, de hecho, una de las épocas también que recuerdo con muchísimo cariño fue con Sara, que coincidimos cuando dejamos de hacer marcador, creo que fue 2006, sí, después del verano, después del Mundial de 2006. Allí entró Sara como becaria y los Pablos dejamos de hacer el fin de semana e hicimos la franja matinal de 7 a 10. Y se llamaba Balón Desastre, aquel programa, Balón Desastre. Y la verdad es que lo recuerdo ahora y puede que fuera una de las mejores épocas de mi vida
porque, a ver, era un programa de 3 horas que se hacía muy rápidamente y teníamos bastante día libre por delante, porque al ser un programa de por la mañana no puedes adelantar contenidos, dependes de los partidos de ese día y demás. Entonces, cuando acabábamos a las 10 de la mañana, es verdad que había que madrugar mucho, yo me levantaba a las 4 y llegaba a la radio a las 5, pero cuando acababas a las 10 de la mañana, yo recuerdo que me iba a casa, echaba una siesta antes de comer, comía y tenía la tarde libre. Y eso, claro, luego me he dado cuenta con el tiempo que es un auténtico lujo. Y sí, y con Sara además, y con Sara. Y ahora, ¿cómo veis esos fichajes para la emisora? Porque se ha hablado un poco de bajada de audiencia, de que necesitaba un impulso. ¿Creéis que ese impulso es necesario? Sí, a ver, la audiencia de Radio Marca, no te voy a engañar, siempre ha dependido de la gente que está trabajando, y la radio de las estrellas y de los nombres conocidos, pues funciona en todas las emisoras y en todas las cadenas. Nosotros en 2016 estuvimos a punto de desaparecer, hace 5 años, pero vamos, a punto, estaba finiquitada Radio Marca, pero hubo un cambio de accionariado en Italia que, bueno, pues le gustaba el tema de la radio y no quería perderlo. Y seguimos, pero eso sí, seguimos con un precio muy caro, y es que perdimos a mucha gente. Hubo un ERE, salidas incentivadas a las que se acogieron varios periodistas y salieron. O sea, perdimos a Antón Meana, Miguel Martín Talavera, a Álvaro Benito, históricos de Radio Marca, y no vino nadie nuevo. O sea, no entró nadie nuevo, más allá de los becarios que, pues, tuvieron que esforzarse mucho más y que ahora, por ejemplo, muchos de los que estaban en aquella época ya están en plantilla. Pero claro, la audiencia eso lo nota. O sea, hay muchas cosas que cuando el director de programación intenta sacar conclusiones, y yo creo que en el fondo las conclusiones que se sacan de la radio, las que se pueden sacar, es que el oyente no es tonto. O sea, el oyente nunca es tonto. O sea, puede que no se dé cuenta de por qué Radio Marca ahora le parece más aburrida o por qué le parece más entretenida. Puede que no sea consciente, que no haya una conciencia ¿sabes?, de análisis. Sin más, cambia el dial. Pero si de repente estás escuchando solo 5 voces a lo largo de todo el día, pues aunque el oyente no se dé cuenta, dice, aquí poco hay que rascar, ¿no? Poco hay que rascar, o sin más, le dice, pues voy a probar otra emisora, a ver qué ocurre, ¿no? Y creo que pasó eso. Hemos tenido épocas, y ahora estamos saliendo de una de ellas, en las que la redacción, pues llegamos a ser casi 50 personas, y ahora pues somos, creo, menos de la mitad, y eso se tiene que notar. Eso se tiene que notar. Entonces, bueno, pues yo creo que por ahí se estaba notando, y ahora hay un esfuerzo, es verdad, y no solo con Sara y con Óscar, sino también tenemos de colaboradores a Antonio Lobato, a Maldini, que son esfuerzos redaccionales y editoriales importantes, y esperemos que en el EGM, que es una cosa como muy lenta en cuanto a la respuesta, pues se vaya notando poco a poco. Ahora mismo llegamos a tener 700.000 oyentes. Yo creo que la base donde se tiene el objetivo que tiene que tener Radio Marca es el 500.000 de oyentes, asentarse ahí y luego ver si se puede crecer. Y hablabas de que muchos de tus compañeros pues empezaron en Radio Marca y ahora han salido a otra emisora. ¿Tú te ves saliendo a otra emisora? ¿Te ves en otra radio? Pues, a ver, esto igual queda un poco mal y ahora estamos celebrando los 20 años de Radio Marca, pero me encantaría. Me encantaría. Lo digo esto en el sentido de que al final llevo 20 años trabajando en Radio Marca. O sea, salí de la facultad y antes de hacer el último examen ya sabía que tenía un puesto. Entonces era, claro, el primer contrato no era un puesto indefinido, ni mucho menos, pero que ya iba a trabajar en Radio Marca antes de hacer el último examen de la facultad. Y claro, han pasado 20 años y al final, esta es una radio de un periódico, ¿vale? Es una radio en un medio de comunicación o en una empresa informativa, antes Recoletos y ahora Unidad Editorial, que no es audiovisual. No es audiovisual. Canales de televisión sí, ha habido sus intentos y se han quedado ahí, pero radios tampoco, es la única experiencia que tienen. Entonces, no me importaría en un momento dado probar una experiencia de trabajar en una... que no se me malinterprete, ni lo saques fuera de contexto, pero en una radio de verdad.
Y cuando digo de verdad es en una cadena de emisoras que sea potente y que tenga y que haya trabajado durante décadas, no 20 años, que ya es mucho tiempo, sino durante más de medio siglo, pues como puede ser la SER, la COPE, Onda Cero. Bueno, Onda Cero tiene 30 años, también es relativamente joven, pero ya me entiendes, que sea un medio de comunicación volcado a la radio, ¿vale? Nosotros somos una pequeñita parte dentro de una editorial que intentamos no hacer demasiado ruido, no crear demasiados problemas y sobrevivir. Y yo creo, y sobrevivir y hacer las cosas bien y con dignidad, y yo creo que así lo estamos haciendo. Pero ya te digo que no me importaría, o sea, yo quiero seguir en Radio Marca y durante muchos años, ojalá, y tengo un montón de proyectos, sobre todo ahora relacionados con el mundo del podcast, pero no me importaría ver lo que es otra radio. También te digo una cosa, creo, y esto no es falsa modestia ni falsa humildad o como sea, que en Radio Marca yo he tenido mucha suerte. Pues en Radio Marca he podido hacer micrófono desde el día 1. Y sé que si llego a estar en otra emisora, estoy No casi pasa. convencido de que no habría tenido un micrófono, pero no el día 1, igual ni el día 1000, o sea, ni a los 5 años. O aquí he dirigido programas de 5 horas, retransmisiones deportivas de todo el fin de semana, que empezábamos a las 10 de la mañana y acabábamos a las 12 de la noche. Es decir, ese tipo de cosas en una radio, digo, como una cadena como la SER o COPE, Onda Cero, están reservadas a las estrellas. O sea, solo lo podrían hacer las estrellas y las grandes figuras de la radio nacional. Y evidentemente, pues yo no me veo ahí, yo no me veo ahí. Yo no sé si es lo del el síndrome del impostor, pero yo creo que en esto de la radio he tenido bastante suerte, porque no me veo capacitado. Lo mismo que te digo que me gustaría trabajar en COPE, SER, y para saber un poco qué es trabajar en una radio así, también te digo que igual se me quedan grandes, ¿sabes? Así de sencillo. El periodismo deportivo está criticado de más porque hay muchos periodistas deportivos que tienen una fama muy mala. Bueno, caso de Chiringuito de Pedrerol y otros programas, tienen una fama que no es muy buena. ¿Crees que el periodismo deportivo está infravalorado? Pues es una buena pregunta, porque también es muy típica, pero es buena, porque es un debate que está ahí, pero ha estado siempre, ¿eh? Yo cuando llegué, o incluso antes de llegar, yo me reía de los titulares de Marca, ¿sabes? De los juegos de palabras y de este tipo de cosas, ¿no? Tenía la impresión de que Marca lo escribían 3 amiguetes, ¿sabes? Que se juntaban ahí, el rollo, venga, y vamos a poner bien este titular, esta foto. Claro, luego cuando llegas y te das cuenta de toda la estructura que es un periódico como Marca, además, cuando yo llego se están vendiendo 400.000 periódicos diarios. 400.000 periódicos diarios, que es una auténtica barbaridad, y en la redacción pues habrá, no sé, 150 personas. Con delegaciones prácticamente en todas las provincias. Y es una maquinaria de hacer y de crear mucho dinero, o sea, mucho dinero. Cuando llego yo en el 2000, no lo sabíamos entonces, pero las vacas eran gordas. Y claro, y luego te das cuenta de que hay un periodista que es especialista en balonmano y que lleva 15 años en balonmano, y otro que escribe como Los Ángeles y que analiza, y otro que controla los despachos del fútbol europeo como nadie y que tiene contactos y fuentes. Y yo creo que ese es el periodismo y la esencia del periodismo, ¿no? Y contar historias y demás. Pero claro, ¿qué ocurre? Pues que nos dimos cuenta, o la gente se dio cuenta de que, oye, es que el periodismo deportivo de opinión funciona y funciona mucho. Y funciona mucho. Y es muy fácil de hacer, porque juntas a varias personas dando su opinión y hay mucha gente que lo escucha. Porque al final el deporte son pasiones y entonces se levantan pasiones, y entonces si además de la opinión es una opinión apasionada, pues todavía más, y eso significa que funciona y se lleva gran parte de los titulares, gran parte de los titulares. Y esa pasión es la que levanta pues programas como El Chiringuito o las tertulias de toda la vida, ¿eh? Pero también se ha llevado a la radio, ahora últimamente también se ha llevado a la radio. Bueno, y no tan últimamente. Al final el deporte es pasión,
y hay una gran masa que igual no consume, entiéndeme, los documentales de la 2, pero sí que está dispuesta a escuchar que alguien pelee si una jugada es penalti o no es penalti y ese tipo de cosas. Bueno, yo creo que los dos periodismos son, o los dos, por llamarlos diferentes, pero las dos opciones son compatibles. Yo disfruto de una buena tertulia de gritos, bueno, más que de gritos, de gente que diga cosas interesantes y que las defienda bien, incluso vehementemente. Yo las disfruto. Y luego disfruto también de una buena crónica o de un buen texto o de un informe Robinson. Yo creo que son compatibles, o por lo menos yo lo veo como compatible. Tampoco me creo muy extraño ni muy diferente en este aspecto al resto del mundo, y me da a mí que se pueden disfrutar de las dos cosas. Bueno, y la última pregunta ya para acabar la entrevista es una palabra, y es definir la radio en una palabra. Esa sí que es una pregunta típica. Mm, mm. Pues fíjate, definir radiomarca en una palabra, complicado, ¿eh? Complicado. Pero yo lo definiría como equipo, ¿m? Como equipo. Eh, hemos vivido como equipo desde dentro muchas cosas. Han pasado cosas que no pensábamos que iban a pasar, ¿no? Eh, crecimos ya te he dicho, con los teléfonos móviles. Empezamos hacer una idea muy loca, que era retransmitir todo lo que se podía retransmitir. Empezamos a retransmitir, por ejemplo, todos los partidos de las Eurocopas y de los Mundiales de Fútbol, algo que ahora ya hacen el resto de cadenas. Es verdad que nosotros lo hacíamos porque no... ¿Qué íbamos a estar haciendo en una radio de 24 horas si había un partido de fútbol del Mundial? Pues claro, contarlo, ¿no? Ahora ya, gracias también a las posibilidades de duplicar señal y demás, el resto de emisoras también lo están haciendo, ¿no? Y ahí es más difícil competir. Nosotros teníamos ahí una ventaja competitiva importante. Y es que cuando había un partido de Copa Davis, de la final de la Copa Davis, nosotros lo narrábamos entero. Y ahora ya se hace, pero antes no. Antes, si te estoy hablando de hace 10 años, no se hacía eso. ¿No? O sea, no, había campeonatos del mundo de natación y narrábamos y eso nos dio una ventaja competitiva. Y nos dimos cuenta de que éramos un buen equipo, ¿sabes? De que se engrasó, estaba de director Paco García Caridad y con su forma de llevar la radio, pero engrasó una forma de llevar al equipo, que éramos unos pipiolos que nos queríamos comer el mundo con 20 y pocos años, y que creo que hicimos las cosas bien en equipo. Y luego vimos cómo la radio iba evolucionando y llegaba un desconocido para nosotros, Andrés Montes, y luego ahora que se hacía viral, ¿no? Gracias al Mundial de 2006 y la Sexta y todo lo que pasó con Montes. Que nos dejó Gonzalo, que prácticamente murió al micrófono, ¿no? Dejó el micrófono un miércoles y falleció un domingo, si no me equivoco, una cosa así. Y le vimos cómo disfrutaba de cada segundo de radio. Ya no era Radio Nacional, ya no tenía toda la repercusión que podía tener antes. Le dio a las mañanas las tertulias que antes no existían en Radio Marca, o por lo menos con la fuerza que tenían antes de Gonzalo. Y luego déjame recordar a un compañero como Pepe García Carpintero, que falleció un día de partido. Era el reportero del Atlético de Madrid y había que ir al Calderón. Su compañero, su otro inalámbrico, fue a buscarlo a su casa, no bajaba y había fallecido. Estaba allí en su casa y tuvimos que abrir la puerta y fue evidentemente muy desagradable, y fue una de esas cosas que cuando estudias periodismo o entras a trabajar en un medio de comunicación, pues no estás preparado para ni se te pasa por la cabeza, ¿no? Que alguien tan joven, además, pudiera fallecer. Y lo cierto es que la respuesta a unas y otras situaciones, incluso a las buenas, cuando llegamos a 700.000 oyentes, a los buenos y malos momentos, creo que nos ha dado una fortaleza de equipo por dentro, de equipo con nuestras cosas, ¿eh? No te creas que todo esto es como Gran Hermano, o sea, o como la Isla de las Tentaciones, casi, o sea, sin las camas, pero todo lo demás igual. Porque, a ver, pues al final pasamos muchas horas juntos y unos nos llevamos mejor que otros y surgen chispas y luego nos perdonamos todos en una cena y ya está. Pero hemos pasado tantas cosas en estos 20 años que lo definiría como equipo.
Pues Pablo Juan Arena, muchas gracias. Enhorabuena por estos 20 años nuevamente. Que sean 20 años más, que sean 40 años más, que sean muchos años más. Y muchas gracias también por aceptar nuestra invitación. A vosotros. Dijo Fernando Fernán Gómez, cuando le entregaron, creo que el premio Donostia o una de las conchas de San Sebastián a toda su carrera, dijo que le daban, que él era consciente de que le daban el premio no por trabajar bien, sino por trabajar mucho. Pues yo estoy más o menos en esa situación, que sé que es que es por 20 años, no por hacer grandes cosas, pero sí por estar ahí aguantando 20 años, que no está mal. Gracias por estos minutos a vosotros. Y enhorabuena por ello. También son los últimos minutos de nuestro programa de hoy, así que a todos nuestros oyentes, muchas gracias por estar ahí una semana más y sigan disfrutando de la radio. Muchas gracias.